y de la gestión de la salud que hacemos para nuestros colaboradores. Empecemos hablando por la parte normativa de nuestro sistema de gestión. En la empresa existen varias políticas. Unas tienen que ver con la parte de compras, otras tienen que ver con la parte financiera, otras con la parte de contratación. Nosotros en sistemas de gestión también tenemos nuestras propias políticas. Tenemos aquí los nombres de las políticas. Yo voy a hacer mención de cada una y voy a explicarlas. Esta política de seguridad y salud en el trabajo, que es la primera, es la que enmarca todo el trabajo que nosotros hacemos. En esta política hablamos del compromiso que tiene la empresa con el cuidado de la salud y la seguridad de nuestros colaboradores. Asimismo, habla de que nosotros tenemos el compromiso de mejora continua, es decir, que no únicamente nos interesa realizar actividades, sino que adicional evaluarlas, ver si tuvieron o no tuvieron un efecto en las estadísticas de accidentalidad, de ausentismo, en la salud de nuestros colaboradores y si fueron buenas y realmente se vio su eficacia, entonces las continuamos haciendo y si no, pues las cambiamos, hacemos una modificación. Ese es nuestro compromiso de mejora continua. Adicional nos habla de que la empresa tiene un compromiso por cumplir con la normativa nacional vigente en temas de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos una segunda política, que es la política contra el alcohol, drogas y tabaco, contra el consumo de alcohol, drogas y tabaco dentro de la jornada laboral. ¿Qué nos dice esta política? Nos dice que ningún colaborador puede, dentro de la jornada laboral, ni hacer consumo de sustancias psicoactivas, ni hacer consumo de alcohol, ni tampoco hacer consumo de tabaco, cigarrillo o cigarrillo electrónico e inclusive vaporizadores. Nos habla también de que en cualquier momento la empresa tiene derecho a realizar cualquier tipo de prueba donde se pueda comprobar si algún colaborador, alguna persona está bajo la influencia de alguna de estas sustancias y de ser necesario se le aplicarán las sanciones correctivas pertinentes. Después tenemos la política de convivencia. La política de convivencia nos invita a tener buenas relaciones de convivencia con nuestros compañeros, nos dice pues que regulemos el tono de la voz, que si tenemos algún tipo de controversia con algún jefe o compañero lo tratemos o nos remitamos al comité de convivencia laboral, no nos remitamos a nuestro jefe inmediato. Nos habló también de la comunicación efectiva, de ser muy conscientes de cómo es nuestra postura y cómo nos expresamos frente a otros compañeros. Esto es un poco más de recursos humanos, sin embargo, dado que pues es algo de los riesgos que nosotros tenemos dentro de seguridad y salud en el trabajo, que es el riesgo psicosocial, entonces nosotros también hacemos memoria y también nos gusta aplicar mucho la política de convivencia. Tenemos la política medioambiental que nos habla del compromiso que tiene la empresa con el cuidado del medio ambiente. Básicamente lo que dice aquí es que tenemos 3 compromisos. El primero es un compromiso de ahorro de agua, segundo, un compromiso de ahorro de luz y tercero, un compromiso de separación de residuos sólidos. Ya más adelante les voy a mostrar cómo es que lo desarrollamos. Y por último tenemos una política de conservación de documentos. La política de conservación de documentos nos invita a todos a hacer buen uso de los documentos que nos han sido confiados, sobre todo que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo. Esto porque pues, los documentos pueden ser confidenciales, sobre todo si son temas de salud. Entonces, de custodiarlos bien, que siempre estén disponibles cuando se necesiten, de que no se haga una modificación no autorizada a algún documento de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y adicional pues que se guarde su confidencialidad. Aquí en este slide podemos ver las responsabilidades de nuestros colaboradores. Entonces son 4 principalmente. La primera es cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de nuestra empresa. Segundo, participar en las actividades del sistema de gestión. Esto es súper importante porque ningún colaborador está autorizado para no participar en las actividades del sistema.
¿sí? De igual forma, esto también está consolidado con el Reglamento Interno de Trabajo y con el Código Sustantivo del Trabajo. Eso es súper importante que todos los colaboradores participen en estas actividades. Tercero, informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y los riesgos latentes en su sitio de trabajo. Aunque nosotros hacemos un diagnóstico y nos preocupamos por ir al sitio de trabajo y verificar cuáles son las condiciones, es muy importante que ustedes, que son los que viven el día a día allí, pues también nos hagan mención de cuáles son esas situaciones que están enfrentando y que nosotros podemos gestionar. Entonces, es muy importante que nos apoyen con esa información, nos cuenten qué está pasando y en qué les podemos ayudar. Y cuarto, tenemos procurar el cuidado integral de su salud. Entonces, el autocuidado es algo que es imperativo en el sistema de gestión. No solamente nosotros hacemos todo lo posible por ayudarlos a ustedes y por cuidar de su salud, sino que ustedes también deben ayudarnos cuidándose a ustedes mismos de cualquier riesgo. Si se les dan recomendaciones médicas, cumplirlas. Si hacemos actividades, por ejemplo, cardiovasculares, asistir a ellas, todo eso es procurar el cuidado integral de su salud. Esas son las responsabilidades de los colaboradores. Ya vimos los compromisos o las responsabilidades que tienen los colaboradores. Ahora vamos a ver los compromisos que tiene la empresa con los colaboradores. Estos compromisos que vamos a ver también están enmarcados o están escritos, descritos en la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tenemos tres principalmente. El primero es cumplir con la normativa nacional vigente. Segundo, identificar y valorar los peligros y los riesgos a fin de minimizar los accidentes y las enfermedades laborales. Y tercero, promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los colaboradores. Entonces, vamos a ver uno a uno cómo es que la empresa cumple estos compromisos. El primer compromiso, que es cumplir con la normativa nacional vigente, lo cumplimos de varias formas. La primera es realizando un análisis permanente de cuáles son las normativas que tenemos a nivel nacional para saber pues qué tenemos que cumplir y qué nos hace falta por cumplir. Más o menos son unos 1845 artículos los que debemos analizar de manera permanente. Sin embargo, la consolidación de cómo vamos en el cumplimiento se hace de manera anual en el mes de enero. Les he traído aquí 4 normativas que son las más importantes en términos de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la ley 1562, que es una ley que nos habla en general a nivel nacional cómo funciona el sistema de riesgos laborales. Tenemos el decreto 1443 del 2014, que es donde por primera vez se deja de hablar de salud ocupacional como se venía haciendo anteriormente y se empieza a hablar ya como tal de un sistema de gestión de seguridad enmarcado en el ciclo PHBA o de mejora continua. Tenemos el decreto 1072, que digamos es uno de los referentes más importantes porque tiene todas las exigencias a nivel general para todas las empresas que tiene a nivel nacional Colombia para nosotros como empresas en el sector real. Adicional, también tiene una compilación orgánica del Sistema Nacional Regulatorio, entonces dice cómo funciona a nivel de, por ejemplo, incapacidades permanentes, investigación de, por ejemplo, accidentes graves, habla un poco de si alguien quisiera pensionarse por invalidez, cómo debería hacerlo, o sea, ya habla como más temas generales del sistema. Tenemos la resolución 0312 del 2019, que es uno de los, digamos, referentes más importantes porque tiene los estándares mínimos que deben cumplir las empresas, es decir, al menos lo que deberían cumplir para poder estar trabajando como tal dentro de lo exigido por seguridad y salud en el trabajo. Esta normativa está dividida en 3 partes. La primera, lo que deben cumplir las empresas de hasta 10 colaboradores. Segundo, las empresas de 11 a 50 colaboradores. Y tercero, las empresas que tienen más de 50 colaboradores. Sin embargo, pues también habla un poco del nivel de riesgo, porque no importa si yo tengo 3 o 4 colaboradores, de todas maneras, si mi nivel de riesgo es alto, si mi actividad es riesgosa, entonces yo debo cumplir todos los requisitos como si fuera una empresa de más de 50 colaboradores. Entonces esto es súper claro.
En este caso, entonces, estos son las normativas más importantes, pero como digo, existen muchísimas otras normas. Entonces me preguntarán, siempre me preguntan, Carol, ¿y qué pasa si una empresa no lo cumple? Bueno, depende del nivel de incumplimiento y depende del tamaño de la empresa. Aquí les traje un ejemplo. ¿Dónde se encuentra esa información? En el decreto 472 del 2015 están las sanciones que tienen las empresas cuando no cumplen con esos temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo categorizan pequeñas, medianas, grandes empresas, niveles de riesgo, y este es un ejemplo. Aquí está una pequeña empresa. ¿Cuál sería su sanción? Como les decía, depende de la gravedad del incumplimiento. Si, por ejemplo, es un incumplimiento de las normas de salud ocupacional en general, pues hay una multa de 6 a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si, por ejemplo, incumple realizando el reporte de un accidente o enfermedad laboral, es decir, que no lo reporta, de 21 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes. Pero si, por ejemplo, se llega a comprobar que un accidente mortal se dio a causa de algún incumplimiento de las normas de salud ocupacional, de 25 a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Digamos que hay que hacer algunas precisiones que es, por ejemplo, pueden llegar a sellar, a cerrar, dependiendo de la gravedad, por ejemplo, del accidente mortal. Entonces, esto es solamente un ejemplo, pero si se quisiera, pues se puede consultar en el decreto 472. Entonces ya vimos cómo se cumple el primer compromiso, que es el de identificar para cumplir todos los requisitos normativos nacionales que aplican. Ahora vamos a ver cómo se cumple el segundo requisito, que es el de identificar y valorar los peligros y los riesgos a fin de minimizar los accidentes y las enfermedades laborales. O sea, nuestro objetivo es minimizar la estadística de accidentalidad y obviamente las enfermedades laborales. Entonces, ¿cómo hacemos para identificarlo? Tenemos varias entradas que al final van a llegar a construir lo que llamamos una matriz de riesgos. Entonces, ¿qué tenemos como entradas? Tenemos el histórico de accidentalidad de la empresa como tal. Tenemos inspecciones visuales que realizamos de manera mensual, llámese locativas, de químicos, de carreteras, de basuras, de botiquines, de elementos de emergencia, etcétera. Son varias inspecciones que se hacen de manera regular y estas nos dan también una luz de qué es o de qué es lo que está sufriendo la empresa, sobre todo temas de químicos, temas locativos, más de la estructura. Y tenemos un diagnóstico de condiciones de salud. En el diagnóstico de condiciones de salud, lo que hacemos es ver cómo están las personas desde sus exámenes ocupacionales para verificar cuáles son esas tendencias que están teniendo nuestros colaboradores. Si vemos que hay mucho colaborador con temas cardiovasculares, pues vamos a priorizar ese nivel de riesgo. Si, por ejemplo, vemos que hay colaboradores muchos con fatiga visual, entonces nos vamos también a priorizar ese riesgo. Entonces, este diagnóstico es mucho más preciso en temas de salud y se hace realizando una encuesta o el diagnóstico individual de las personas que tenemos como colaboradores. Entonces, consolidamos todo eso y al final llegamos a lo que llamamos una matriz de riesgos. Y esa matriz de riesgos es la que se valora, se evalúa, se ven cuáles son los riesgos más importantes, cuáles son los riesgos prioritarios y esos son los que en orden de prioridad vamos a empezar a dar gestión. Entonces, una vez realizado nosotros este diagnóstico, utilizado estas entradas y después de realizar la matriz de riesgos, esta es la matriz de riesgos que tenemos entonces en la empresa. Los primeros son los riesgos físicos. Cuando hablamos de riesgos físicos hablamos de temas de iluminación, temas de ruido, temas de temperaturas extremas y temas de vibraciones. En el caso, por ejemplo, de nuestra empresa, tenemos unos temas importantes de fatiga visual, sobre todo las personas que están en el área administrativa, y esas personas, lo que vemos allí es que hay un tema de iluminación. Entonces, ese es uno de los riesgos que tenemos nosotros que
mermar. Es importante aclarar de que aunque todos estos riesgos que están aquí son importantes, hay unos que se presentan con muy bajo impacto, como por ejemplo el riesgo físico. Entonces es un riesgo que sí es importante, pero hay otros más importantes que ya vamos a ver. Entonces, de todas maneras, tenemos que nombrarlos, tienen ustedes que saber que estamos o sea, en un lugar y estamos en una actividad donde tenemos estos riesgos y nosotros nos encargamos de gestionarlos. Tenemos el riesgo biomecánico, que es un riesgo que es mucho más importante y más prioritario y tiene que ver con temas de manejo de posturas y manejo de cargas. Esos son riesgos súper importantes también para nosotros en la empresa. Tenemos un tema de riesgo asociado a los productos químicos, pero me dirán, Carol, pero de todas maneras hay personas que estamos en el área administrativa, sí, pero hemos encontrado personas que son alérgicas a algunos de los químicos que se utilizan para realizar la limpieza normal de los pisos, las paredes, los techos o inclusive el escritorio. Entonces, es un riesgo que tenemos que tener en cuenta. Condiciones de seguridad, pues eso es un riesgo que tenemos siempre que manejar, aunque no sea un riesgo latente muy importante, aunque no hayamos tenido ningún tipo de accidente en temas locativos, sin embargo lo tenemos que poner ahí. ¿De qué habla esto? Pues de conexiones eléctricas, habla de escaleras, pisos, techos, paredes, cosas que puedan caer. Entonces, esto es condiciones de seguridad. Y adicional, dentro de estos también tenemos los accidentes de tránsito. Tenemos fenómenos naturales. Los fenómenos naturales pues son un riesgo que tenemos nosotros siempre que tener en cuenta, no importa realmente el tipo de empresa, todos estamos por estar en Colombia, tenemos de todas maneras un riesgo de sismo, tenemos un riesgo de inundación, tenemos riesgo en temas, por ejemplo, de vientos fuertes. Todo esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en cualquier empresa, entonces por eso lo tenemos ahí. Tenemos un tema de riesgo psicosocial que tiene que ver con todas las interacciones entre colaboradores, también es un tema que lo tenemos que poner ahí. No hemos recibido ningún tipo de queja hasta ahora de acoso laboral que no haya podido ser gestionada. Sin embargo, el riesgo psicosocial sigue siendo súper importante para nosotros. Y por último, y algo que nos trajo la pandemia, fueron temas de riesgo biológico. Entonces, sí o sí tenemos que contemplar temas de virus, bacterias y seres vivos. Entonces, ya vimos cómo es que gestionamos el primer compromiso, que es cumplir con la normativa nacional vigente, el segundo compromiso, que es un tema de identificar y valorar peligros y riesgos a fin de minimizar accidentes y enfermedades laborales. Ahora vamos a ver el compromiso número 3. Entonces, ¿cómo es que nosotros cumplimos ese compromiso número 3? Promovemos y mantenemos un bienestar físico, mental y social de nuestros colaboradores. A continuación les voy a mostrar cuáles son las actividades con las que nosotros promovemos que haya bienestar. Entonces, en primer lugar, tenemos el plan de capacitaciones. Cada mes nosotros hacemos unas capacitaciones, en ellas pues metemos todos los riesgos, hablamos de cada uno de ellos, qué significa, cómo se gestionan, cómo la empresa hace prevención y cómo los colaboradores pueden hacer prevención también. Aquí están algunos de los que hacemos en el año, sin embargo pues son diversos. Hay algunas capacitaciones también, por ejemplo, que hacemos por solicitud del comité de convivencia o por solicitud del comité de seguridad y salud en el trabajo, por solicitud de los brigadistas o de los directivos. Sin embargo, pues esas son como las capacitaciones que no pueden faltar. Tenemos riesgos ergonómicos, que es toda la parte de postura, sentado, de pie, manejo de cargas. Tenemos riesgos físicos, iluminación, ruido, temperaturas extremas, que es que en el puesto de trabajo hace mucho frío, que en el puesto de trabajo hace mucho calor, vibraciones, por ejemplo, a los conductores, etc. Tenemos riesgos biológicos, virus, bacterias, seres vivos. Gestión ambiental, entonces hacemos capacitación de toda la parte ambiental, cómo hacer separación de residuos y hacemos concientización de qué es lo que está pasando en el mundo y calentamiento global.
Riesgo psicosocial, hacemos algunas capacitaciones de acoso laboral, de pronto, por ejemplo, este año estuvimos haciendo unas capacitaciones sobre educación financiera, etc. Y plan de atención a emergencias que no puede faltar, súper importante, junto con el simulacro que realizamos en el mes de octubre, junto con el INGE. Tenemos un compendio de pausas activas. En algunas ocasiones se envían las pausas activas, en otras se hace un cargue o una instalación de un programa en el computador para realizar las pausas, en otras son pausas dirigidas. Entonces, eso nos ayuda a hacer activación del sistema cardiovascular y en algunas oportunidades también hacemos intervención de salud mental. Otra de las actividades es un tema de seguimiento de salud, lo que llamamos monitoreo. Entonces, todas las recomendaciones que se nos hicieron en los exámenes ocupacionales, las personas cuando hacen el ingreso o en su examen ocupacional periódico, lo que hacemos es ver que ustedes realmente estén realizando estas actividades, que si hayan ido a las consultas que les pidieron, si por ejemplo, les pusieron algún tipo de medias, botas o algún aparato que sirva para mejorar su salud, hacemos monitoreo de que si se lo estén colocando, etcétera. Ese es el seguimiento a la salud que hacemos. Y también si algún colaborador tiene o demuestra alguna sintomatología de una enfermedad laboral común, hacemos seguimiento hasta llegar a la solución o remitimos directamente también a EPS. Otra de las formas es por medio de los comités. Para tener participación directa de nuestros colaboradores tenemos el Comité de Convivencia Laboral por un lado y por otro lado tenemos el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Comité de Convivencia Laboral o COCOLA es un comité que se encarga de proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales. Está muchísimo más enfocado a un tema de acoso laboral, entonces es un comité que se encarga de gestionar cualquier tipo de queja o situación de acoso laboral para llevarlo a su buen fin, hacer una buena gestión y lograr pues compromiso de las partes. Y tenemos el Comité COPAS o Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se encarga básicamente de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. Son puramente riesgos. Entonces, son un conjunto de colaboradores que nos ayudan a detectar riesgos y también nos ponen muchísimas tareas para nosotros poder seguir haciendo pues, lo que debemos hacer, que es gestionando y minimizando riesgos. Otra de las formas en las que nosotros hacemos gestión o nuestro compromiso de bienestar es también creando conciencia respecto a temas ambientales. Entonces tenemos nuestro programa de disposición de residuos en el cual pues hablamos de cómo se separan los residuos y tenemos también un programa de ahorro y uso eficiente del agua y de la energía. Esa es otra de las formas que hacemos conciencia. Para finalizar nuestra inducción es muy importante terminar con este tema de qué hacer en caso de accidente laboral. Nuestra empresa tiene un grupo conformado de brigadistas que están siendo permanentemente preparados. ¿Qué es lo importante en este caso? Es muy importante que cuando se presente un accidente laboral, si es un accidente que está dentro de nuestras instalaciones, pues llamar siempre a un brigadista. ¿Para qué? Para que se presten los primeros auxilios. Y segundo, pues esta persona o la persona accidentada, si está consciente, reportar al líder de seguridad y salud en el trabajo, que soy yo o alguna de mis compañeras, o al jefe inmediato. Una vez se den los primeros auxilios y se reporta al jefe y a mí, lo que hacemos es verificar en qué estado está la persona para ver si es importante remitirla a urgencias, si uno de los prestadores de servicio de salud puede venir hasta aquí, si es un accidente muy simple o si es necesario definitivamente llevarlo o pedir ayuda por ambulancia. Cuando, por ejemplo, es un accidente laboral que necesita de asistencia por parte del seguro, como por ejemplo los accidentes de tránsito, donde se involucra seguro privado, seguro SOAT,
Pues lo primero que se debe hacer es hacer la notificación al SOAT y después, sí, hacemos la notificación a jefe inmediato y líder de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuándo sé que es un accidente laboral? Cuando ocurrió dentro de la jornada laboral o con ocasión o en misión de una de las actividades de la empresa. Si, por ejemplo, una persona normalmente es secretaria, pero se accidentó yendo al banco a hacer una consignación, como estaba en misión por algo que se le encomendó desde la empresa, es un accidente laboral. Si, por ejemplo, pasa en la hora del almuerzo, de todas maneras sigue siendo accidente laboral, dado que está dentro del horario laboral. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y por su asistencia. Les pedimos el favor que llenen el cuestionario que van a encontrar en el link que se muestra en este video para confirmar la asistencia. Muchas gracias.